Bueno, y un poquito la idea era presentarles lo que van a empezar a ver a partir de esta unidad 3. En esta unidad 3, ustedes van a empezar a trabajar con lo que es la barra de navegación de GeoGIS. La barra de navegación es la barra que aparece acá en el extremo superior de GeoGIS, directamente arriba del área de trabajo, y tiene herramientas para seleccionar los objetos de una capa, tiene herramientas de zoom, tiene herramientas de medición, herramientas de búsqueda de objetos y herramientas para consultar los datos y para imprimir lo que nosotros estamos viendo en el área de trabajo. A partir de este momento es donde ustedes van a tener que tener en cuidado y tener en cuenta cuál es la capa que está seleccionada. Si yo quiero, por ejemplo, trabajar con la capa de los lotes, porque quiero consultar la información de los lotes, quiero saber qué información tiene este lote, información, por ejemplo, respecto al nombre del lote, la superficie, el perímetro, lo primero que tengo que hacer antes de utilizar la herramienta que corresponde en el panel de navegación es seleccionar esa capa. Si yo, por ejemplo, tuviera seleccionada, quisiera trabajar con los lotes, pero tuviera seleccionada la capa de establecimientos, lo que va a hacer es me va a seleccionar los objetos de la capa de establecimientos, no los de la capa lote. Entonces, antes de elegir alguna de las herramientas del panel de navegación, lo primero que tengo que hacer es un clic en la capa en la cual yo quiero trabajar, asegurarme de que abajo, en el pie del área de trabajo, me diga que la capa seleccionada es la deseada, y a partir de ahí empezar a trabajar con las herramientas que corresponden. Yo tengo varias herramientas de selección. Vamos a ver rápido para qué sirven cada una de ellas. Igual en la clase, en la unidad 3, están explicadas cada una de ellas como para que ustedes las vean. Tengo la herramienta de selección por punto. Esta herramienta se adapta perfectamente a seleccionar polígonos y lo que hace es a un clic en cualquier parte del polígono y me lo selecciona. A un clic y suelto y lo selecciono. Todas las herramientas tienen la particularidad, estas de selección, tienen la particularidad que cuando yo selecciono un nuevo objeto, se deselecciona todo lo que estaba antes. Si yo quisiera mantener la selección, antes de seleccionar el segundo objeto, tendría que presionar la tecla control y ahí seleccionar el segundo objeto. Y así sucesivamente. Y si yo mantengo la tecla control presionada y hago un clic en un objeto que está seleccionado, lo quita de la selección. Dijimos que nosotros podemos tener capas de polígonos, de líneas y de puntos. Eso lo habíamos visto en la primera unidad. Esta herramienta de selección por punto me sirve para seleccionar capas de polígono. Para seleccionar capas de líneas y capas de puntos es bastante difícil, ya que tendría, por ejemplo, esta es una capa de puntos que tiene estos dos objetos. Si yo tendría que, con esta herramienta de selección por puntos, seleccionar este punto, va a ser bastante difícil, porque tendría que darle exactamente en la coordenada de latitud y longitud del punto. Y si ustedes observan, las coordenadas están expresadas en grados, minutos, segundos y centésimas de segundo. O sea que es muy pero muy difícil darle exactamente sobre la coordenada del punto para poder seleccionarlo con esta herramienta. Hay otras herramientas de selección que son más útiles, por ejemplo, para seleccionar puntos, que ya las vamos a ver. Y lo mismo sucedería con una línea. Si yo tuviera una línea, también tendría que dar exactamente en la coordenada de latitud y longitud de alguno de los puntos que forman esa línea para poder seleccionarla con esta herramienta, con lo cual es bastante complejo. Existe una herramienta que es la herramienta de selección por línea. Vamos a quitar la selección. Fíjense que si yo intento seleccionar ahora, me va a seleccionar sobre la capa de puntos. Vuelvo a seleccionar otra vez la capa de los lotes para seleccionar los lotes. Esta herramienta de selección por línea lo que me permite a mí es dibujar una línea de selección y cuando yo la finalice esa línea, todos los objetos que tocó esa línea de selección van a quedar seleccionados. Supóngase que voy a dibujar una línea que va de acá hasta acá y de acá hasta acá. Como la dibujo a un clic con el botón izquierdo del mouse, suelto, ahí marqué el primer nodo. Hago un clic con el botón izquierdo del mouse, suelto. Y el último es un doble clic. Entonces se dibujó la línea y automáticamente se seleccionaron los puntos, perdón, se seleccionaron los polígonos en este caso,
que fueron tocados por esa línea. Vamos a apagar acá la imagen satelital, así lo ven bien. Y vuelvo a repetir el proceso. Tengo la capa de los lotes seleccionados. Tengo la herramienta de selección por línea. Entonces hago un clic y suelto el botón izquierdo del mouse. Posiciono. Vuelvo a hacer un clic con el botón izquierdo del mouse y lo suelto. Posiciono. Vuelvo a hacer un clic con el botón izquierdo del mouse. ¿Sí? Y así voy marcando la línea. Si el último nodo era ese, lo que yo pude haber hecho era o directamente un doble clic, o después que hice un clic con el botón izquierdo, hago un clic con el botón derecho. Eso cierra la línea de selección y automáticamente selecciona los objetos. Esta herramienta de selección por línea sirve para seleccionar polígonos, como vimos recién. Sirve para seleccionar líneas, ¿sí? En este caso la línea de selección debería atravesar esas líneas, pero no me sirve para seleccionar puntos porque pasaría lo mismo que antes. O sea, tendría que pasar, con este caso, con la línea de selección exactamente arriba del punto. Con lo cual sería un poquito complejo realizarlo. Vamos a quitar la selección. Herramienta de selección por rectángulo. Acá lo que voy a hacer es armar un rectángulo de selección y todo lo que quede dentro de ese rectángulo o todo aquello que toque el rectángulo van a quedar seleccionado. Entonces, voy a armar un rectángulo de selección. En este caso, fíjense que solamente toca el primer polígono y selecciones ese polígono. Si yo hubiera armado el rectángulo de selección y apenas toco el polígono del lado, me va a seleccionar los dos polígonos. O sea, no es necesario que el rectángulo cubra completamente los objetos para que los mismos queden seleccionados. Apenas los toca, los selecciona. Esta herramienta me sirve para seleccionar polígonos, para seleccionar líneas y también me sirve para seleccionar puntos. Fíjense, voy a seleccionar la capa de los puntos ahora para trabajar en esta capa donde están estos dos puntos. Y acá armo un rectángulo. Y dentro de ese rectángulo, todos los puntos que estaban dentro de ese rectángulo van a quedar seleccionados. Yo tengo acá una capa de rindes. Es una capa de puntos. Donde acá también van a poder ver eso. Selecciono. ¿Sí? Entonces todos los puntos que estaban dentro de ese rectángulo de selección van a quedar seleccionados cuando yo los finalice. Como lo hago, hago un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar armo el rectángulo. Una vez que yo ya definí el rectángulo, ahí suelto el botón izquierdo del mouse. Esta herramienta de selección por rectángulo me sirve para seleccionar los tres objetos: polígonos, puntos y líneas. Tengo una herramienta que es la herramienta polígono, que esta herramienta también sirve para seleccionar puntos, líneas y polígonos, y lo que me permite es combinar la herramienta rectángulo con la herramienta línea. Es decir, me permite armar, en lugar de un rectángulo de selección, un polígono irregular de selección. Supóngase que yo acá quiero seleccionar como una especie de manchón, en lugar de hacer una selección de rectangular como logro con la herramienta de rectángulo. O sea, si yo utilizo acá la herramienta de rectángulo, voy a estar seleccionando muchos más puntos de los que realmente necesito. Entonces acá es donde entra en juego esta herramienta de selección por polígono. ¿Cómo funciona? Me pongo donde yo quiero empezar la selección, hago un clic, suelto, vuelvo a hacer un clic con el botón izquierdo del mouse, suelto, vuelvo a hacer un clic, suelto, y así voy armando el polígono que quiero seleccionar. ¿Sí? Un polígono que voy a utilizar para hacer la selección. El último, o es doble clic, o el último nodo lo marco con un clic con el botón izquierdo, y después en cualquier lado un clic con el botón derecho. Entonces lo que hizo fue una selección irregular en lugar de hacer una selección rectangular. Esta herramienta de selección por polígono me sirve para seleccionar líneas, puntos y polígonos. Yo puedo usar cualquiera de estas tres herramientas de selección: puntos, líneas, rectángulos o polígonos. Ustedes se van a dar cuenta de que, por ejemplo, para seleccionar puntos, la que van a terminar utilizando generalmente va a ser la de rectángulo de polígono. Para seleccionar polígonos van a utilizar la herramienta de punto. Entonces
a medida que vayan usando estas herramientas de selección, que se vayan familiarizando con el uso de cada una de ellas, van a elegir o por una o por otra. Dentro de estas herramientas de selección, yo tengo una opción que se llama seleccionar todo, que lo que va a hacer es, va a seleccionar todos los objetos de la capa, independientemente de que tengan o no tengan algún objeto seleccionado. Vamos a quitar la selección. Para hacerlo más rápido, vamos a venir acá a la capa de los lotes. Voy a apagar esta, la de rinde. Vamos a apagar la de los puntos y la del establecimiento. Ahí está. Entonces, si yo vengo acá y elijo hacer, seleccionar todo, selecciono la capa de los lotes y elijo seleccionar todo, automáticamente me selecciona todos los objetos de la capa. Si yo tuviera algún objeto de la capa seleccionado y después vuelvo a la herramienta seleccionar todo, me selecciona igual todos los objetos de la capa. Dentro de estas herramientas de selección también tengo una herramienta de zoom, que es la que me permite acercar la selección, es decir, que va a ajustar el zoom del área de trabajo al objeto que está seleccionado. Si yo tendría este seleccionado, por ejemplo, vengo acá, a acercar selección y me ajusta el zoom a ese objeto. Si ustedes se fijan, en el minimapa fue cambiando la posición de la zona visible en el área de trabajo. En el caso de que estuviera trabajando con los rindes, si yo selecciono acá y vengo a acercar selección, me muestra solamente los puntos que estaban seleccionados dentro de ese rectángulo. Fíjense cómo se achicó la zona visible en el minimapa. Y por último, tengo una herramienta que es invertir selección, que esta herramienta lo que va a hacer es, de los objetos de la capa que están seleccionados, los va a deseleccionar y los que no estaban seleccionados los va a seleccionar. ¿Sí? Si yo vuelvo a hacer otra vez un clic en invertir selección, va a deseleccionar estos tres objetos y va a dejar seleccionado este otro objeto acá. Bien. Para que yo seleccione los objetos, vamos a seleccionar todos los objetos de la capa. Por ejemplo, para consultar la información que está guardada en la estructura de datos que acompaña a la capa. Solo dijimos que las capas que tienen líneas, puntos o polígonos, que ya denominamos capas de vectores, tenían como una especie de planilla de cálculo por detrás en donde se guardaba información de cada uno de esos objetos. Para poder ver esa estructura de datos, nosotros tenemos tres herramientas. Vamos a elegir la herramienta consulta de datos por selección. Entonces, en esta especie de grilla nosotros vamos a ver los datos asociados a cada uno de los objetos de la capa. Yo tengo el lote A, el lote B, el lote C y el lote D. ¿Qué información tengo asociada a cada uno de esos lotes? Por ejemplo, el campo al cual pertenecen, el perímetro de la superficie. Si yo quiero ver de la selección cuál es el que se corresponde con el renglón que yo tengo seleccionado, por ejemplo, si yo selecciono este renglón, hace referencia a este objeto acá. Si yo selecciono este renglón, hace referencia a este otro objeto acá. Si yo selecciono este renglón, hace referencia a este objeto, y si selecciono este renglón, va a hacer referencia a este otro objeto que está por acá abajo. Esta ventana, aparte de mostrarme la información asociada en la estructura, me permite exportar estos datos y generar un archivo Excel. Entonces, una vez que yo ya lo tengo en Excel, a estos datos los puedo manipular armando un gráfico, sacando subtotales, calculando el mayor, el menor, mínimos, máximos, promedios, lo que quiera.
Si ustedes se fijan, acá en Excel tengo exactamente la misma información que yo veo acá en GeoGIS en la herramienta esta de consultar atributos. Al pie de esta herramienta, más allá de tener la opción de exportar, yo tengo algunas estadísticas que puedo calcular de manera rápida. Por ejemplo, me interesa saber cuál es la superficie total de todos estos objetos que yo seleccioné. Entonces vengo acá a atributo, elijo hectárea y en suma me da la superficie total. Me dice la cantidad de objetos, me dice cuál es la superficie promedio, cuál es la superficie mínima, cuál es la superficie máxima y el desvío. En este caso el promedio, el máximo y el mínimo y el desvío a lo mejor no son significativos para esta capa. Sí me interesa el tema de la suma. Podrían ser significativos si yo, por ejemplo, en esta capa de rinde, hubiera seleccionado todos los puntos de un lote, que son puntos de rinde. Vengo acá a consultar datos por sección. Acá voy a ver una estructura de datos completamente distinta, es decir, que la planilla que yo tengo asociada a la capa de rindes va a ser distinta de la que yo vi recién cuando consulté los datos de la capa de los lotes. O sea, cada capa va a tener asociada una estructura de datos en particular. Nosotros vamos a empezar a trabajar a partir de ahora con esta estructura de datos, ¿sí? O sea, se van a empezar a familiarizar con esas estructuras de datos. Cuando yo instalo GeoGIS, GeoGIS ya viene con una serie de estructuras de datos precargadas para que yo pueda empezar a trabajar sin mayor problema. Igual a medida que ustedes van avanzando con el uso de GeoGIS, hasta pueden personalizar esas estructuras de datos y crear estructuras nuevas. Pero en principio, con las que ya vienen instaladas en GeoGIS, ustedes la van a poder utilizar sin mayor problema. Fíjense, en este caso la estructura que tiene esta capa tiene también el establecimiento, pero tiene latitud y longitud de cada uno de los puntos que yo había seleccionado. Y después tiene otro tipo de información. Esta información venía de un monitor de rinde, con lo cual tiene el cultivo, tiene el flujo del cultivo, la velocidad, la humedad, el ancho de plataforma. Toda esta información la levantó el monitor de rinde. Y una vez que yo esa información la tengo en la tarjeta, tengo que hacer un proceso para después poder importarlos a GeoGIS y poder verlos a esta información. Entonces tengo información, por ejemplo, del rendimiento. Entonces a lo mejor lo que a mí me interesaría, esta columna es el rendimiento seco. A lo mejor lo que a mí me interesaría es de ese lote, ¿sí? Saber cuánto fue el rendimiento promedio, el rendimiento mínimo y el rendimiento máximo y el desvío. Entonces acá en atributo elijo rend seco, que es la columna que tiene el valor del rendimiento, y automáticamente me calcula el promedio, el mínimo, el máximo y el desvío. Esto también lo podría haber hecho exportando estos datos a Excel y en Excel aplicando las fórmulas que corresponden. Pero a lo mejor si quiero hacer este tipo de análisis muy rápido, lo puedo hacer directamente desde acá, de esta ventana de consultar atributos. Entonces, de esta manera, cada objeto que yo seleccione con alguna de estas herramientas de selección, puedo venir acá y consultar los datos que están guardados en la estructura del objeto. Más adelante vamos a ver cómo accedemos a esa misma estructura y modificamos los datos. Después, por ejemplo, yo tengo seleccionada la capa de los lotes. Si yo vengo acá y elijo consultar datos de la capa, fíjense que automáticamente me selecciona todos los objetos de la capa y me muestra los datos en la estructura, que es distinto de la herramienta que hemos utilizado recién, que necesita que yo tenga el objeto seleccionado previamente. Yo tengo que tener el objeto seleccionado y acá elijo consulta datos por selección. Y después tengo otra herramienta más de consulta, que esta me muestra las consultas de datos simples, que es para un objeto por vez. ¿Sí? Entonces yo selecciono un objeto y cuando selecciono me muestra los datos de ese objeto. Cuando selecciono otro, me muestra los del próximo objeto. Pero si yo hubiera seleccionado varios objetos,
¿sí? No me los muestra a esa información. Sirve solamente para un objeto por vez. Es la misma información, nada más que en otro formato. Después ustedes acá también lo que van a ver es una serie de herramientas de zoom, ¿sí? Son muy fáciles de usar. Tengo la herramienta acercar y alejar área, que acá lo que hago es hago un clic y sin soltar armo un rectángulo de zoom, y cuando suelto el botón izquierdo del mouse me acerca el zoom. El rectángulo yo lo hice desde arriba hacia abajo. Si el rectángulo lo hiciera de abajo hacia arriba, me va alejando el zoom, ¿sí? Lo hago desde abajo hacia arriba, me aleja el zoom. Lo hago desde arriba hacia abajo, me acerca el zoom. Recuerden siempre que haciendo doble clic en el nombre de una capa vuelven a ajustar otra vez el zoom y dejándolo para que yo pueda ver todos los objetos de la capa. Próxima herramienta, acercar alejar área. Acercar alejar. Es parecida a esta, nada más que lo que hace es, cuando yo hago un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar, si yo muevo el mouse hacia arriba, aleja. Si yo hago un clic con el botón izquierdo del mouse y bajo el mouse, ¿sí? Me acerca. Otra cuestión que tiene en particular es que el zoom lo va a hacer desde el lugar donde yo tenga posicionado el mouse. Por ejemplo, si yo lo posiciono acá y hago un clic y sin soltar el botón izquierdo subo el mouse, fíjense que aleja, pero a partir de ese lugar. Si yo estaría acá y hago un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar lo bajo, hace el zoom, pero a partir de esa posición en donde estaba originalmente el puntero del mouse. Generalmente estas herramientas de zoom se combinan con la herramienta de navegación, que es yo hago un clic y sin soltar el mouse lo voy moviendo, entonces ahí voy moviendo el mapa. Vamos a ajustar el zoom. Ahí está. Voy moviendo el mapa y lo voy acomodando hasta donde yo necesite. Y la última de las herramientas de zoom que nosotros tenemos acá disponibles es mostrar todo el mapa, que esta herramienta lo que hace es, supónganse que tenemos también prendida la capa de rutas, pero el zoom lo tenemos hecho a la capa de los lotes, porque yo hice doble clic en la capa de los lotes, entonces estoy viendo los objetos de la capa de los lotes, pero la capa de rutas también está prendida. Cuando yo hago un clic en mostrar todo el mapa, lo que va a hacer es va a ajustar el zoom para que yo pueda ver todos los objetos de todas las capas prendidas. El objeto que ocupa la capa que tiene mayor superficie es la capa de las rutas, por eso me ajusto el zoom a esa capa. Si yo hubiera elegido partido, por ejemplo, y hago un clic ahí, partido ocupa la misma superficie que la de rutas, con lo cual no habría diferencia. Pero si yo hubiera elegido provincia, acá veo una parte de la capa de provincias, ¿sí? Al hacer un clic en mostrar todo el mapa, lo que va a hacer es me va a ajustar el zoom a la capa que tiene la mayor superficie, en este caso es la de provincias. Si yo apago la de provincias, la ruta y la de partidos y dejo solamente la de los lotes, que es la única que está prendida, al hacer un clic en mostrar todo el mapa me muestra las capas, o sea, los objetos de la capa lote, que es la única que está prendida. Después tengo herramientas de medición, que los que están acostumbrados a trabajar con Google Earth van a resultar muy familiares. Mide superficies y longitudes. Antes de medir las superficies o las longitudes, yo puedo elegir la unidad de medida. Y después, para elegir una superficie, para medir una superficie, supongamos que quiero medir este lote. Hago un clic con el botón izquierdo del mouse y lo suelto. Hago un clic con el botón izquierdo del mouse y lo suelto. Hago un clic con el botón izquierdo del mouse y lo suelto. Y el último es o un clic con el botón izquierdo y en cualquier lugar un clic con el botón derecho, o directamente doble clic en el último nodo. Repito el proceso: un clic, suelto, un clic, suelto, un clic con el botón derecho, botón izquierdo, suelto, y acá o doble clic con el izquierdo o un clic con el izquierdo, y en cualquier lugar un clic con el derecho. Estas medidas que yo voy a tomar acá, tanto de superficie como de longitudes, van a depender mucho del nivel de zoom. Es decir que son medidas que yo las tengo que usar como guía,
¿sí? Si yo quisiera saber exactamente cuál es la superficie de este lote y de este lote, lo que tendría que hacer es, con la herramienta de selección, seleccionar este lote, por ejemplo, y venir acá, consulta de datos simple, y acá veo que la superficie de este lote es 14 hectáreas, 785. Sí, es bastante aproximado a lo que me dio. Sí, acá es porque no llegué justo a los extremos del lote y por ese motivo es que no... por ese motivo es que tengo esa diferencia, ¿no? Lo mismo en este. Este me dio un poco más porque seguramente cuando yo medí, cuando marqué los 4 nodos de medición, ¿sí? Me fui de los límites del lote. Pero bueno, es una forma de tomar algunas medidas rápidas. Y si yo quisiera medir longitudes, es el mismo proceso. Elijo la opción de longitud, hago un clic con el botón izquierdo suelto, hago un clic con el botón izquierdo suelto, y el último es un doble clic o un clic con el izquierdo, y en cualquier lugar un clic con el derecho. Yo puedo combinar varias unidades de longitud y de superficies con diferentes unidades de medida también si quiero. ¿Sí? Lo importante es que yo tenga presente que estas mediciones no quedan guardadas en ninguna capa, es decir, son temporales. Por más que yo guarde los cambios del proyecto, lo cierre y lo vuelva a abrir, cuando lo vuelva a abrir las medidas no van a estar. ¿Sí? Esas son simplemente temporales para que yo las pueda ver acá, y si yo quiero después cuando utilice la herramienta esta de imprimir, que pueda imprimir también las medidas que yo tomé. Pero nada más que eso. Si yo las quiero quitar a las medidas, vengo acá y elijo la opción quitar medidas. Entonces desaparecen las medidas del mapa. Vamos a medir, dejar un par de medidas para que vean que cuando usemos la herramienta de imprimir, estas medidas aparecen. Bien, la herramienta de imprimir lo que hace es, me tomo una foto de lo que yo estoy viendo en el área de trabajo. Y esa foto yo la puedo o imprimir o la puedo guardar como una imagen. Para después a esa imagen mandarla por mail, insertarla dentro de una presentación electrónica, insertarla dentro de un documento, lo que quiera. ¿Sí? Esto es lo que yo puedo configurar de esa imagen que imprimo o que guardo. Estas opciones que están acá. Lo que se va a imprimir es lo que está de esta línea acá hacia la derecha. Fíjense que automáticamente me muestra lo que estaba en el área de trabajo, con el nivel de zoom, con las medidas que estaban definidas, etc. Entonces yo le puedo poner un título. Si yo no le pongo un título va a aparecer GeoGIS. Si yo le escribo un título, ahí donde estaba antes GeoGIS va a aparecer el título que yo le ponga. Comentario. El comentario va a aparecer acá abajo. El minimapa lo puedo dejar visible o lo puedo sacar. Las referencias las puedo dejar visible o las puedo sacar. En este caso es indistinto, pero si yo por ejemplo hubiera tenido el mapa de Rindes, que tenía un montón de objetos todos con diferentes colores, ahí sí las referencias hubieran sido importantes. La fecha aparece acá, que es la fecha del día, y yo la puedo modificar a la fecha. Y esta es la posición de los puntos cardinales. En este caso no me molesta, pero si yo lo quisiera poner en otro lado, hago un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar, muevo los puntos cardinales y cuando yo lo suelto va a cambiar de lugar en la impresión. Ya acá o puedo mandar a imprimir esto y va a salir la impresión de este mapa, o lo puedo guardar como solo mapa, como mapa con referencias o mapa completo, que son diferentes opciones en donde lo que me va a generar va a ser un archivo de imagen. Por ejemplo, vamos a guardar como solo mapa. Me creó un archivo de imagen automáticamente, un JPG, que lo que veo es solamente el mapa.
Si yo acá hubiera elegido guardarlo con mapa como referencia, lo que me guardó es el mapa y las referencias acá al lado. Y la última opción es el mapa completo. Y acá me guarda el mapa, el título, los comentarios, si tenían o no las referencias visibles, si tenía o no el minimapa visible y la fecha. El mapa completo es lo que yo defino en líneas generales en esta ventana. Esto me puede servir, por ejemplo, para, les decía, generar una imagen y ponerla en una presentación en donde uno tiene que mostrar el trabajo que hizo sobre el campo, o después van a ver en la unidad que sigue, en la unidad 4, que yo voy a poder definir puntos de muestreos. Entonces, yo puedo definir puntos de muestreos en GeoGIS. Esos puntos de muestreo puedo mandarlos al GPS, ¿sí? Directamente, eso lo van a aprender a hacer. Y después, lo que pueden hacer es, como complemento a la persona que va a hacer el muestreo, le pueden hacer una impresión de en qué lugar del lote están esos puntos de muestreo. Entonces, en ese caso, ustedes, antes de venir acá a la herramienta de imprimir, pondrían visible, voy a sacar las medidas, pondrían visible a lo mejor la capa, ajustarían el zoom y mostrarían el punto de muestra. Entonces supónganse que la persona tiene que ir a mostrar ahí. Entonces, a este punto que ustedes definieron, a través del módulo GPS lo cargan en el GPS, entonces ya quedó georreferenciado, y a su vez también le pueden hacer una impresión de ese punto para que la persona sepa a dónde tiene que ir a buscar. ¿Sí? O se organice, en el caso de hacer el muestreo, se organice cómo tiene que hacer para llegar, o cuál punto va a muestrear primero que otro. También lo que yo puedo agregar son coordenadas. GeoGIS lo que hace es, de las capas que yo tengo visibles, yo le puedo decir que, bueno, que me muestre las coordenadas de los puntos que están en esta capa, puntos GPS. Entonces, lo que hace a su vez también es, me muestra las coordenadas, en este caso del punto. Entonces, la persona que va a hacer el muestreo tiene un mapita impreso de dónde tiene que ir a muestrear y cuál es el punto que corresponde según las coordenadas, y los tiene cargado también en el GPS y va navegando con el GPS. Esta impresión le ayuda a organizar el trabajo. Y lo último que nosotros vamos a ver acá en esta barra de navegación es una herramienta que es muy importante. Voy a cambiar de capa, vamos a ir a esta. Esta capa lo que me muestra es ambientes productivos. Este es un mapa especial que se prepara acá en el departamento de servicio de GeoAgro, que toma imágenes satelitales de diferentes años, toma los índices verdes de esas imágenes satelitales y determina diferentes zonas productivas. O sea, históricamente, cuál es la mejor zona productiva del lote y cuál fue la peor zona productiva del lote. No está medido en cantidad en rindes por hectáreas. Está medido en que históricamente una zona es distinta de la otra. O sea, marca las diferentes zonas productivas según la historia de ese lote. Entonces, en principio se clasifican en estas categorías, o sea, de la zona más productiva muy alta a la zona muy baja. Entonces, supóngase que ustedes tienen este lote y quieren saber cuál es o sea, qué superficie tiene la zona más productiva de este lote, la muy alta. Entonces, con lo que vimos recién, podríamos seleccionar con la herramienta por punto este objeto. Seleccionamos este objeto, este objeto, este objeto. Una vez que yo tengo todos los objetos seleccionados, podría venir acá, consulta de datos por selección, y acá elegir hectáreas. Entonces, en este caso, sí, la mejor zona del lote tiene 2,3 hectáreas. Entonces, fíjense que yo, para seleccionar acá, lo que tuve que hacer es, con un criterio visual, decir, bueno,
El azul más oscuro es la zona muy alta, entonces, bueno, identificar cuál es el azul más oscuro en el mapa, marcarlo, y después venir acá y consultar los datos por selección. Si yo me fijo en la columna ambiente, todas dicen muy alta, o sea que yo elegí bien. Entonces, si yo hubiera elegido, por ejemplo, este polígono acá, cuando venía acá a consultar datos por selección, voy a ver que en la columna ambiente tengo uno infiltrado que es el alta, que es este. Entonces acá yo me equivoqué en la selección, entonces tendría que identificar cuál es el que me equivoqué, sacarlo de la selección, volver a consultar otra vez, verificar que en la columna ambiente todos digan muy alta y después calcular el total. Este criterio, así como estamos haciéndolo nosotros, sí depende de una cuestión visual, depende de que yo identifique bien los colores, que no me confunda y que los encuentre a todos. Puede ser que a lo mejor se me pase alguno por alto, entonces no lo voy a tener en cuenta en esa sumatoria. En este caso, yo puedo utilizar esta herramienta buscar objetos. ¿Sí? Esta herramienta buscar objetos lo que hace es selecciona en base a un criterio que yo defino y todos aquellos polígonos que cumplen con ese criterio van a quedar seleccionados. Si no cumplen con ese criterio, no quedan seleccionados. Y los datos los toma de lo que está guardado en alguna columna de la estructura. Por ejemplo, si yo vengo acá y consulto los datos por selección, yo tengo una columna que se llama ambiente. Entonces acá tiene muy baja, baja, media baja, media, media alta, alta, muy alta. Entonces yo voy a usar esta columna como criterio de búsqueda. Elijo la herramienta, buscar objeto. Voy a elegir la columna ambiente y voy a pedir que me seleccione todos aquellos polígonos en donde en la columna ambiente sea igual, vuelvo a hacer un clic, a muy alta. Una vez que yo definí el criterio de búsqueda, que es este, es decir, todos aquellos polígonos donde la columna ambiente sea igual a muy alta. Ahí presiono el Enter, se me habilita el aceptar, me dice que hay 4 objetos, cierro la ventana y cuando vengo a consultar por selección, tengo los 4 objetos en donde la columna ambiente es muy alta. Entonces acá no tengo forma de seleccionar en forma errónea. Si yo defino bien el criterio de búsqueda, la selección va a ser perfecta. Tengo otra forma, por ejemplo, si yo quisiera los ambientes muy alta, alta y media alta. En estos tres existe la palabra alta. Entonces yo podría poner acá ambiente, en lugar de igual, podría poner contiene, hago un clic ahí, despliego y elijo alta. Una vez que arme el criterio, presiono el Enter, se habilita el aceptar, me dice que son 12 los objetos ahora. Cierro la ventana, cuando vengo acá a consultarlos por selección, vamos a hacer un clic en la palabra ambiente y me seleccionó todos los alta, los media alta y los muy alta. O sea, seleccionó todos aquellos polígonos en donde en la columna ambiente contenía la palabra alta. Acá tengo la palabra alta, alta es parte de media alta y alta también es parte de muy alta. Vengo acá, elijo hectáreas y son 7 hectáreas. Entonces de esta manera puedo armar diferentes tipos de criterios de búsqueda. Por ejemplo, si yo quisiera el media y el media baja, no podría poner contiene media, porque si yo pongo contiene media, me va a seleccionar también el media alta que no lo quiero. Si yo le pongo contiene alta, me va a seleccionar el media alta y todos los otros que yo no quiero. Si yo le pongo contiene baja, me va a seleccionar el media baja, que es el que yo necesito, pero también me va a seleccionar el baja y el muy baja. Entonces en algunos casos el contiene tampoco me sirve y tengo que armar 2 criterios o más. ¿Sí? Yo tendría que tener un criterio que sea contiene media y otro criterio que contiene media baja. Voy a la herramienta de búsqueda, ambiente, y acá voy a trabajar con el igual. Igual media,
Presioné el Enter y ahí me deja agregar otro criterio más. Ambiente igual media baja y presioné el Enter. Cuando yo tengo más de un criterio los tengo que unir a los criterios. O sea, este primer criterio lo tengo que unir con un operador al segundo criterio. Y tengo dos tipos de operadores, o el operador I o el operador O. En este caso tendría que elegir O porque o la columna tiene el valor media o la columna tiene el valor media baja. Si yo le pusiera un I no me va a encontrar nada porque no hay ninguna columna que tenga los dos valores simultáneamente. El I serviría, por ejemplo, si yo pongo que el rendimiento sea mayor que 2 y que el rendimiento sea menor que 5, por ejemplo. Pero en este caso en particular voy a utilizar uno. Hago un clic en aceptar. Cuando consulto, voy a ver que tengo solamente los media y los media baja. Si yo consulto la cantidad de hectáreas, me dice que son 4 hectáreas y media, un poquito más. Esta herramienta de búsqueda es una de las herramientas más poderosas que tiene GeoGIS, ¿sí? Al principio les va a resultar un poco difícil poder interactuar con esta herramienta porque obviamente que está asociada con todo lo que es la estructura. Pero a medida que ustedes se familiaricen con la estructura, les va a resultar mucho más fácil utilizar esta herramienta. Vamos a trabajar bastante, ¿sí?, durante toda esta unidad en el uso de esta herramienta y, bueno, y de las otras herramientas que vimos acá en el panel de navegación. No sé si les quedó alguna duda. Igual les vuelvo a repetir, todo eso está todo explicado acá en la unidad 3 que se les va a habilitar. ¿Sí? Tienen las herramientas de la barra de navegación. Tienen todo explicado acá, las herramientas. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Tienen la presentación de la barra de navegación. Tienen las herramientas de selección. Sí, acá tienen cada una de las herramientas de selección explicadas en videos, ¿no? Selección por puntos, selección por línea, selección por rectángulo, por polígono. Todas las que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Seleccionar todo, acercar selección, o sea, todas esas herramientas las van a encontrar disponibles. Y a través de videos, ustedes van a ir viendo, van a ir repasando o aprendiendo todo lo que vimos nosotros hoy. De la misma forma tienen las herramientas de consulta de datos, las herramientas de zoom, las herramientas de medición, la herramienta de búsqueda y la herramienta de imprimir. Bien, no sé si les quedó alguna duda. O sea, sé que son un montón de temas los que van a ver en esta unidad, por eso también es como que se los quería presentar un poquito. eh, para que, para que sepan que son bastante y van a tener que trabajar un poco más. O sea, nosotros veníamos de 2 unidades que eran muy tranquilas. Sí, la primera que era una instalación del GIS y creación de un proyecto, y la segunda que era el panel de referencias y minimapa. Bueno, a partir de esta unidad es como que vamos a ver un poco más en profundidad los diferentes temas. Después ustedes lo que van a ver en esta unidad 3 es, van a crear capas nuevas, van a aprender a eliminarlas y van a aprender a dibujar sobre estas capas. Y por último, lo que vamos a aprender a hacer es asignarles simbologías, es decir,
van a aprender de una capa con estas características, o sea que no tiene color, pasar a una capa con estas características, capas que tienen color. O modificar, por ejemplo, que esta capa de los lotes, ¿sí? En lugar de que los lotes estén delimitados con un color rojo, tengan un borde de otro color y que aparezca, por ejemplo, acá en el centro el nombre de cada uno de los lotes, ¿sí? Toda esa información se extrae de la estructura de datos. Nosotros en la estructura tenemos una columna que se llama lote, entonces seguramente utilizaré esa columna lote al momento de definir la simbología para que aparezca el nombre de cada uno de los lotes, ¿sí? Bueno, lo principal que yo les quería mostrar era todo lo que es la barra de navegación, que es lo más complejo porque tienen un montón de herramientas, ¿sí? El resto puede tener una pequeña complejidad, pero bueno, les vuelvo a repetir. O sea, cada vez que entren a alguno de los libros de los otros temas van a encontrar los videos, ¿sí? Por ejemplo, cómo crear una capa de vectores, o sea, van a encontrar los videos correspondientes donde está todo explicado paso por paso y van a poder seguir avanzando sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, yo lo que les diría es que, bueno, que vayan avanzando con el resto de esta unidad, ¿sí? Esta unidad se les va a habilitar ahora, en un ratito, y bueno, van a ver que tienen mucho más ejercitación que las otras unidades, ¿sí? Van a tener 5 ejercicios que van a pertenecer a lo que es la barra de herramientas. Después en la creación y eliminación de capas y dibujos sobre las capas van a tener un ejercicio, y después en simbología, que es como asignarle colores a las capas, van a tener 2 ejercicios. Van a tener bastante para practicar. O sea, si bien el material de estudios es bastante más extenso respecto al de las otras 2 unidades anteriores, también van a tener más ejercicios, ¿sí? Acorde a la cantidad de temas nuevos que van a ir aprendiendo en esta unidad 3. Bien, esto más o menos en líneas generales era lo que les quería presentar hoy, como para que sepan qué es lo que se van a encontrar a partir de un rato en esta unidad 3. No sé si les quedó alguna duda, alguna consulta. Bien, básicamente es seguir como venían trabajando ustedes con el aula virtual. Cuando les toque hacer los ejercicios, no va a ser tan difícil. Igualmente les vuelvo a repetir, dentro de cada uno de los libros están explicadas con videos todas las herramientas, o sea que no van a poder tener ningún tipo de problema al momento de hacer los ejercicios. Cualquier cosa, cualquier duda que les surja, recuerden que tienen el foro, ¿sí? Pueden ir escribiendo ahí en el foro y vamos viendo las dudas sobre el foro. Y ya les adelanto que la próxima unidad, a partir de la unidad 4, ustedes van a empezar a trabajar con GPS, ¿sí? Con lo cual tendrían que ver si tienen el cable para poder conectar el GPS a la compu y todo ese tipo de cosas. Lo que podríamos hacer, si les parece, es la semana que viene, no, la otra semana, o sea, en 15 días tenemos la próxima reunión remota, la próxima clase de consulta, o sea que si ustedes tienen algún tipo de problema con el GPS, o sea que no lo pueden conseguir el cable o que no lo pueden conectar a la compu o algo de eso, me van avisando, me mandan mails o algo de eso y vamos viendo y vamos organizando ya para la última clase de consulta para ya directamente responder esos temas puntuales del GPS, ¿sí? O sea que si ustedes pueden ir, a medida que van avanzando con esta unidad 3, van viendo el tema del GPS, la conexión del GPS, y se encuentran con algún tipo de inconveniente, ya tenganlo presente, así dentro de 15 días cuando nos volvemos a juntar, arrancamos directamente con esos problemas, ¿sí? Como para poder solucionarlos ya directamente en la clase, en la clase de consultas, y ustedes pueden terminar con la última parte de este curso. Bien, no les quito más tiempo, no sé si les quedó algo pendiente a ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Entonces, no les quiero quitar más tiempo. Que tengan un buen fin de semana. Seguimos en contacto. Cualquier cosa me escriben acá en el foro o me mandan un mail y nos vamos manejando así hasta dentro de 15 días que nos volveríamos a encontrar otra vez en la próxima clase de consulta. Muchas gracias, Adrián, Augusto, Leandro. Estamos en contacto entonces. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Gracias por el tiempo. Saludos a todos. Nos vemos.